¿Qué es el estrés? Tenemos el estrés propiamente dicho, como la palabra tal, naturalmente, y el estrés laboral, ¿no? El estrés es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante las situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes, ¿no? Si hablamos desde, digamos, desde los inicios de la civilización, ¿no? Cuando, digamos, antes de ser Homo sapiens sapiens, ¿no? Estamos, digamos, en un proceso todavía de hominización, ¿no? De hominización, cuando digamos, el ser humano veía pues en algún momento algún animal o algo que podía generarle una sensación de peligro, obviamente generaban estrés, ¿no? Y salían, obviamente, ¿cuál era la reacción natural? Era salir corriendo, ¿no? Es la reacción más básica y más natural que tiene el ser humano ante una respuesta, ¿no? Es básicamente estas situaciones de estrés que pueden ser naturalmente. Ahora, yéndonos un poquito más acá, ¿no? Ya más contemporáneo. ¿Qué otras cosas pueden generarnos estrés? Pensemos un poco, ¿no? Pueden ser situaciones como de repente desde acabar el colegio y entrar a la universidad, son situaciones de estrés. Luego también desde de repente terminas el colegio, perdón, la universidad, vienes a buscar trabajo, ¿no? Son situaciones de estrés propiamente, ¿no? Lo que mencioné anteriormente, también el tema de inseguridad ciudadana puede ser situaciones de estrés, el tema de no pagar deudas o el tema de repente no tener un tema económico que nos solvente a nosotros, a toda la familia, también son situaciones de estrés, ¿no? Eso es propiamente, ¿no? Ahora, ¿qué es específicamente el estrés laboral, ¿no? Acá dice, es un desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad de la persona para llevarlos a cabo. ¿Qué quiere decir? Un poquito lo mencionó anteriormente, ¿no? Es diferente, pues, los niveles de estrés, ¿no? Es diferente la situación de estrés de una persona que recién inicia sus labores, por ejemplo, digamos, una posición básica que puede ser un practicante, ¿no? Y definitivamente, pues, esas situaciones de estrés porque recién está desarrollando competencias, recién está desarrollando habilidades, recién está adquiriendo experiencia, pues hay situaciones que son novedosas para esta persona y obviamente va generando ciertas situaciones de estrés, ¿no? Es más, cuando recorremos, cuando recién iniciamos, de repente nos encontramos con personas que ya tenían tiempo y de repente eran más exigentes, de repente eran más tranquilos, ¿no? Entonces, estas situaciones de estrés laboral cuando recién inicias, ante la novedad, ante el tema de desarrollar estas competencias y habilidades, vamos a ir mejorando estas situaciones de estrés laboral. Luego fuimos creciendo, fuimos asumiendo otras responsabilidades y de repente ya no nos preocupaba pues las labores de situaciones de estrés de un practicante, ahora de repente de asistente, de repente de analista, ya empezábamos pues, ¿no? Definitivamente ya a desarrollar otro tipo de habilidades y a tener otras responsabilidades, ¿no? Entonces, estas competencias, estas capacidades se van formando a lo largo de nuestra vida del desarrollo laboral. Y obviamente, ¿qué es lo que nos acompaña para reducir esas situaciones de estrés? Porque dice acá demandas profesionales. ¿Qué demandas profesionales debemos tener conforme vamos haciendo una línea de carrera o conforme vamos interactuando, ¿no? Si de repente algo, digamos, ¿no? Ya llegó la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita no nos ha abrumado este tema de inteligencia artificial, pero ya es una herramienta tecnológica que ya cada una de las personas debe ir desarrollando y adquiriendo conocer este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Muchas personas se estresan porque piensan que ya el tema de la inteligencia artificial nos va a quitar el empleo a todos, pero no es así, sino va a ser parte del desarrollo. Lo mismo un poquito más atrás, cuando salió el Excel, cuando salió el Word, ¿no? Empezamos a adquirir estos conocimientos y estas demandas del mercado, ¿no? Entonces, conforme nosotros queremos afrontar una demanda, un nuevo reto, tenemos que ir desarrollando nuevas habilidades, incorporando nuevas herramientas, etcétera, para ser más eficientes. Entonces, mientras más herramientas nosotros tengamos, tanto de recursos personales como herramientas externas, vamos a ir manejando estas situaciones de estrés, ¿no? Entonces, vamos a ir teniendo más capacidades para afrontar estas situaciones. Ahora, también, ¿no? Conforme vamos creciendo, pues es diferente pues el estrés o la responsabilidad de un jefe, de un gerente que lleva a cabo las decisiones de la compañía, ¿no? Entonces, esto también es un tema de estrés laboral que conforme a ello pues han ido adquiriendo de repente algunos otros conocimientos como estudio de posgrado, ¿no? Capacitaciones, saber dirigir equipos, etcétera, ¿no? Entonces, mientras más incorporemos herramientas, mientras más expuestos estemos a experiencias, vamos a tratar de reducir el estrés laboral, ¿no? Pero sin embargo, nosotros carecemos de estas herramientas, ¿qué es lo que va a suceder?
pues vamos a generarnos estrés, ¿no? Como, oye, tengo que hacer presentar indicadores a la gerencia general o al jefe. No sé manejar Excel, ¿no? Estaba hablando cosas bien básicas, bien puntuales para que podamos entender, ¿no? Oye, tengo que hacer una presentación de los resultados de venta al gerente, ¿no? Entonces, tienes que tener claro, pues, todo el histórico, qué pasó, qué se hizo, por qué de repente no se alcanzó a los resultados, ¿no? Entonces, conforme tú te empapes de información, de conocimiento, de experiencia, nuestro estrés laboral va a ir reduciéndose. Aquí específicamente, como les mencioné, somos complejos en temas netamente de demandas profesionales, porque después también podemos generar cierto estrés si es que nosotros tenemos problemas familiares, personales, una persona enferma, nosotros mismos, ¿no? Pero vamos a ir poquito a poquito para ir desmembrando. Entonces, digamos que para ir reduciendo estas situaciones de estrés en el aspecto profesional es importante ir incorporando herramientas y recursos. Bien, ahora tenemos un estrés positivo y un estrés negativo. Digo, ¿cómo es eso? Están como cuando dicen existen las grasas buenas y las grasas malas, ¿no? Entonces, el estrés positivo, dice acá, ayuda al individuo a concentrarse y lograr la máxima eficiencia a una respuesta aceptable física y emocionalmente. Ahorita vamos a explicar qué significa. Y luego tenemos el estrés negativo, afecta la salud y no produce el rendimiento esperado. ¿Qué es lo que sucede con el estrés positivo? Dice, acá ayuda al individuo a concentrarse y a lograr la máxima eficiencia. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, oye, tú estás en tu proceso de línea de carrera o quieres asumir mayores responsabilidades. Quiero ser jefe, por ejemplo, ¿no? Digamos. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito tener mejores resultados, ¿no? Tener mejores competencias, ¿no? Cumplir con lo que se me asigna en el tiempo adecuado, en el tiempo oportuno, ¿no? Entonces, a veces podemos estar durante el año, en las empresas, pues en lo general se hacen la evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, tienen que medirte, pues ¿para qué? Para ver si hay un tema de aumento, hay un tema de repente de promoción, o hay un tema de bonos, etcétera, ¿no? O un tema de reconocimiento para irte situando en el mapa. Entonces, tú te exiges para poder alcanzar un resultado y este resultado trae consigo de repente algún crecimiento, trae consigo específicamente el crecimiento profesional, ¿no? Entonces, estás en ese rendimiento, esa motivación, ¿no? Enfocado en dar lo mejor. Pero ¿qué pasa con el estrés negativo? Dice acá afecta la salud y no produce el rendimiento esperado. Entonces, estas son situaciones en las que de repente nosotros nos sobreexigimos, ¿no? En el cual pues tenemos de repente mucho trabajo, utilizamos demasiadas horas laborales, ¿no? Entonces nuestras jornadas a veces se suelen extender, ¿no? Entonces, esto empieza a golpear nuestro sistema inmunológico y esto quiere decir que empieza a afectarnos el tema de la salud, ¿no? Entonces, muchas veces esto tiene que ver también con el tema de cómo se distribuyen las cargas y cómo nos organizamos, ¿no? Hay estudios específicamente en que las personas invierten hoy en día mucho tiempo en el tema de las redes sociales, ¿no? Están viendo videos de TikTok, es una parte, ojo, no digo que sean todos los casos, ¿no? Y a veces no somos productivos nosotros mismos porque empezamos a priorizar otras cosas, ¿no? En la satisfacción inmediata, ¿no? Y al final procrastinamos y dejamos todo para después y en eso tenemos que correr contra el tiempo y esto puede afectar nuestros temas de salud. Sin embargo, también existen otras situaciones en las que de repente no hay química con el equipo, no hay química con el jefe, sentimos una presión más dura y entonces estas situaciones pueden generarnos temas de estrés, ¿no? De un estrés negativo. ¿Cómo lo vamos a manejar? Vamos a darle un poco los tips más adelante, pero básicamente esta es la distinción entre un estrés positivo, ¿no? Que te ayuda a motivarte, a enfocarte, a adquirir los buenos resultados, versus un estrés negativo que termina afectándonos la salud. ¿Ok? Bien. Ahora es algo importante que dicen, estoy bajo presión, ¿no? Dije, ¿eres bueno trabajando bajo presión? Todo el mundo dice que sí, ¿no? Pero lo confunden a veces con el estrés, ¿no? ¿Qué dice aquí la presión? La presión estimula, ¿no? Es un estimulante, es un reto físico y psicológico, motiva a aprender y superarse y se siente satisfacción. A ver, un momentito. ¿Y cuál es la diferencia en el estrés? Lo que pasa es que en el tema de la presión vamos siempre con ejemplos bastante sencillos para entenderlo, ¿no? Por ejemplo, podemos tener cuando éramos adolescentes la presión, ¿cuál era nuestra exigencia? ¿Cuál era nuestra responsabilidad? ¿No? Pasar los cursos, pasar el año y pasar satisfactoriamente, ¿no? Entonces, tienes la presión de estudiar, ¿no? Para sacar buenas notas, ¿no? Entonces eso obviamente pues te impulsa a estudiar, a desarrollar recursos y ver cómo pasar cada año satisfactoriamente.
Terminas el colegio, ¿cuál es la presión que viene? El tema de ir a la universidad, ¿no? Entonces tienes la presión de muchas personas, pues entramos a las academias, ¿no? Empezamos a prepararnos y a postular a las universidades que nosotros nos interese de acuerdo a lo que estamos seleccionando, a la carrera que queremos hacer. Entonces tenemos esa presión, ¿no? De igual manera, de repente, si tú, ahora ya yendo a la parte laboral, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes que presentar un resultado, tienes que alcanzar una meta, un objetivo, estás con la presión de correr, organizarte, enfocar los recursos, juntar el equipo, ¿no? Para tratar de cerrarlo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a decir cuál es la línea bien delgada entre la presión y el estrés, ¿no? Entonces, esa es básicamente la presión. La presión está constantemente motivándonos, empujándonos, si hay presión, pero por dar unos resultados que al final son positivos para nosotros mismos, contribuyen a nuestro crecimiento personal. ¿Y cuál es el estrés? El estrés es cuando la presión aumenta, ¿no? La presión aumenta la tensión. Es decir, que cuando tú estás presionado, ¿no? Tú estás bien tener tu momento de presión, pero esa presión se mantiene, porque la presión, cuando ingresas a la universidad, acabó la presión de ingresar a la universidad, y luego viene pues la otra presión de pasar los cursos, ¿no? Pero cuando estás en un tema laboral también y estás constantemente presionado, que continuamente, pues, por ejemplo, ¿no? A veces el área de ventas, ¿no? El área comercial siempre está enfocado en las ventas, en correr, llegar a sus metas. Hay una constante presión, ¿no? Entonces, cuando ya está esa constante presión, pasa a ser ya un estrés. Entonces, ya la presión aumentó. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tienes esa presión? Pues, obviamente, pues, afecta la parte fisiológica del ser humano, ¿no? Hay personas que empiezan a somatizar el estrés, hay personas que a veces les salen algunos bultitos o se contraen o empiezan a tener una especie de sarpullido, a unos les brinca el ojo, a otros les palpita el brazo, ¿no? Etcétera. Entonces empiezas ya a somatizar el estrés de esa excesiva presión, ¿no? Entonces, acá, como bien se dice, la capacidad física lo limita. Hay personas que desarrollan migraña, hay personas que desarrollan el ojo seco, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero todo eso tiene formas de cómo reducirse, ¿no? Acá mismo se bloquea y pierde el interés de aprender, ¿no? Cuando ya estás estresado en la parte laboral, a veces ya te sientes muy estresado, ya no quieres ir a trabajar, ya no quieres continuar trabajando con el equipo, porque a veces también sientes cierto estrés por personas que no hay buena química, ¿no? Como nos mencioné. Entonces existen muchos factores, ¿no? Se vuelve muy complejo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? La persona se vuelve agotada, insatisfecha, ¿no? Pero todo esto no cae en un tema de tristeza, sino lo que voy es que hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Muchas veces las personas nos quedamos callados y no decimos nada. Entonces es importante levantar siempre la mano y decir las cosas con asertividad, ¿no? Para tratar de encontrar un punto medio, ¿no? Entonces ya sabemos un poco cuál es la diferencia entre la presión y el estrés, ¿no? La presión básicamente nos va a ayudar a estimular, ¿no? Va a ser un reto dentro de un periodo determinado, alcanza ese objetivo y se acaba la presión. En el tema del estrés es algo que es una presión que está prolongada, aumenta continuamente, tiene picos, pero nunca para, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia entre la presión y el estrés. ¿Ok? Aquí, básicamente vemos la curva de función de la curva del estrés, ¿no? Básicamente, el eustrés es básicamente un estrés positivo, ¿no? En el cual tenemos una tensión, a ver, déjame ver si se ve aquí está. Tengo una tensión saludable, moderada, aquí nadie me va a vencer, yo sí puedo, vamos para adelante, sí se puede, ¿no? Luego sigues en una zona de comodidad, ¿no? Y de pronto ya empiezas a sentir fatiga, ya los resultados de repente no se están dando o está aumentando la exigencia, etcétera, te empiezas a sentir fatiga. ¿Y qué viene después de la fatiga? Aquí está, aquí está. Después de la fatiga viene el cansancio, ya empiezas a sentir agotamiento, te acuestas muy tarde y te levantas muy temprano, ¿no? Entonces empiezas a sentir un agotamiento y empiezas a soñar con el trabajo también, ¿no? Entonces esto termina afectando la salud y finalmente pues terminas colapsando, ¿no? Hay personas, en la experiencia que yo he tenido trabajando en organizaciones, pues hay personas que pueden ser muy resilientes, pero en un momento el cuerpo ya no da más y puedes colapsar en el sentido de tener una migraña continua o a veces tener mareos, depende, ¿no? Entonces, básicamente hay que tener mucho cuidado con estos signos o con estas alertas que el cuerpo solamente siempre suele darnos, ¿no? Así que esto es un poco la curva de cómo se da. Ujú. Perdón. Ya. Bien, entonces acá dicen los factores de riesgo psicosocial en el trabajo.
Son condiciones que influyen en la salud de los trabajadores, esto lo vamos a hacer de manera transversal, ¿ya? Son condiciones que influyen en la salud de los trabajadores y que afectan su rendimiento laboral, ¿no? Esto es lo que mencionamos. Son condiciones que influyen en nuestra salud, condiciones externas o internas, que van a afectar nuestro rendimiento laboral. Luego, son aquellas características de la organización del trabajo que afectan la salud de las personas a través de mecanismos psicofisiológicos, ¿no? Por ejemplo, cada naturaleza del trabajo es distinta. Vamos, por ejemplo, ¿no? Las personas que trabajan en minera, en construcción, ¿cuál cree que podría ser su presión? Dicen, ah, no, pero ellos entran, marcan, hacen su trabajo y se van. Sí, puede ser, pero ellos están expuestos al tema de riesgos, ¿no? De riesgos críticos. Entonces tienen que tener sus certificaciones para operar una adecuada máquina, sus certificaciones para poder de repente entrar a un socavón, a estar en checklist de sus riesgos críticos para que no cometan alguna imprudencia, ¿no? Entonces yo he tenido la oportunidad de trabajar en el sector de mina, de construcción, y sí, lamentablemente, pues estas situaciones en las que personas están constantemente alerta también genera estrés, ¿no? Ahora, yéndonos a otro lado, en la parte de repente administrativa, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones de estrés, ¿no? Siempre doy un ejemplo a mis amigos de contabilidad, porque ellos siempre están corriendo contra el tiempo, ¿no? Están corriendo de que tienen que hacer su cierre del mes, luego llega, tienen que hacer su declaración, su DJ, ¿no? Siempre están constantemente corriendo, ¿no? Porque obviamente, ¿cuál es la presión que ellos tienen? Pues que obviamente la SUNAT le pone ciertas fechas para subir y declarar la información, entonces, y que todo el mundo rinda cuentas, etcétera, ¿no? Luego, nuestros amigos del comercial, como lo mencioné, cuáles son sus situaciones que le afectan de repente, el tema es de interactuar con los clientes, realizar las ventas, alcanzar las metas, etcétera. Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de los trabajos tiene sus diferentes situaciones que pueden afectarlos psicológicamente, ¿no? Como por ejemplo las personas que trabajan con clientes, ¿no? Tenemos clientes que son muy buena onda, con clientes también exigentes y a veces pueden ser muy groseros, ¿no? Entonces lidian con esas cosas, ¿no? Entonces cada trabajo pues tiene su nivel de estrés. Por eso existe esta matriz de identificar cuáles son los riesgos psicosociales de cada uno de los puestos para poder identificar y tomar ciertas medidas de poder tener una tranquilidad con respecto al momento de desarrollar las tareas, ¿no? Luego tenemos los factores psicosociales, son los que inciden en el estrés laboral, tienen que ver con las demandas de la situación o con el contexto laboral, ¿no? Básicamente, pues, ¿qué pasó en la época de la pandemia? Muchas personas, muchas compañías tuvieron lamentablemente que cerrar, otros ya no tenían que pagarle a sus colaboradores. Es un ejemplo fresco, lo menciono para que entendamos, ¿no? También la recesión del país, etcétera. Entonces, todos estos factores terminan pues generando riesgos psicosociales. ¿Que escapan de nuestras manos? Sí, escapan de nuestras manos, pero tenemos que tomar ciertas acciones, ciertas medidas que mitiguen, ¿no? Mitiguen esa situación de estrés, de desajuste fisiológico, ¿no? Entonces, estos son básicamente los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Luego, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, según el Organismo Internacional del Trabajo, la OMC, que es el Organismo Mundial de la Salud, dice, los factores psicosociales se refieren a las interacciones entre el trabajo, medio ambiente, condiciones de trabajo por un lado y por otro las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura y consideraciones personales que a través de percepciones y experiencias pueden influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajo. ¿Qué es lo que quiere decir? He mencionado varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la parte que dice condiciones de trabajo, ¿no? En algunos casos, pues, tuve la oportunidad de brindar también una consultoría a una empresa, no voy a decir el nombre, ¿no? Dedicada al tema del retail, ¿no? Que realizaba muchas ventas, ¿no? Pero a veces las condiciones de trabajo no son las mejores, ¿no? Porque tenían este canal mayorista en el cual pues no tenían a la hora del break o del lunch, ¿no? Del almuerzo, no tenían un espacio donde comer, comían sentados, en cuclilla, cada uno iba a su almuerzo, había un solo microondas, ¿no? Entonces, esas son condiciones también de trabajo, ¿no? O también si estás expuesto, pues, si tu trabajo involucra trasladarte de un lugar a otro, etcétera, son condiciones que van a afectar. No necesariamente algunas de ellas son malas, pero sí generan una situación de tensión, de estrés, ¿no? Y otro lado, como lo mencioné, las capacidades del trabajador, las competencias, las habilidades. Otra también es la cultura, ¿no? Es diferente, pues, cómo se comportan el tema culturalmente hablando aquí de Perú, por decir, pues, costa, sierra y selva. Si tú vas, los que han tenido la oportunidad de ir por trabajo al norte, ¿cómo funciona? Arrancan muy temprano, a la 1 cierran y de 1 a 4 se van a almorzar.
se van a almorzar y a las 4 vuelven a abrir y se quedan hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Entonces esa es la cultura, ¿no? Ya saben que hay 4 horas que se van de almuerzo, ¿no? En algunas organizaciones poco a poco ha ido cambiando eso, pero digamos que eso también es un tema cultural, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, entonces también dentro de nuestro Perú, que somos pues solo una nación, existen diferencias culturales de cómo llevar el tema del trabajo. Igual pues es diferente cómo se lleva el trabajo pues en la sierra, ¿no? Donde ellos amanecen muy temprano, todo empieza muy temprano, etcétera, se guían por la luz natural básicamente, ¿no? Y bueno, y también pues algo importante que mencionan acá es a través de percepciones y experiencias. Este tema de las percepciones es sumamente importante. Como bien lo dije al principio, no todos entienden lo mismo o no todos interpretan los mismos códigos de una misma situación, ¿no? Entonces, a algunos les va a afectar más y a otros les va a afectar menos, ¿no? Básicamente eso. Bien, ahora, ¿qué situaciones originan estrés? ¿No? He mencionado diversas, pero vamos a enfocarnos a estos bloques, ¿no? Pérdida de seres queridos, definitivamente, pues, cuando una persona pierde un ser querido, es difícil afrontar, depende también de la cercanía, pues si es padre, madre, hermanos, etcétera, pues va a generar una aflicción muy fuerte y un decaimiento. Entonces es importante que estas personas, pues, vayan a un especialista de la salud si lo requieren, pues, como lo mencioné, si ya esta situación de aflicción supera sus capacidades, sus capacidades para afrontar la vida, entonces necesita un soporte, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y muchas veces también identificarlo, ¿no? Porque a veces la misma persona no logra identificar eso, pero de repente las personas a su alrededor, ¿no? En la experiencia me pasó que había una compañera que había fallecido, lamentablemente, su enamorado, y no manejaba, estuvo obviamente en un periodo de duelo, pero veíamos que no lo superábamos, ¿no? Y de repente ella no tomaba acción y es donde uno tiene que intervenir, ¿no? A través de los canales, las personas correctas en la empresa para que esta persona pueda tener el soporte, un apoyo y poder recuperar, superar esa pérdida y retomar gradualmente, pues, el rendimiento, ¿no? Entonces, es importante también que nosotros como compañeros de trabajo o familiares cercanos a alguien que tiene una pérdida, podamos estar alerta de esa situación y levantar la mano cuando se es requerido, ¿no? Luego tenemos enfermedades o accidentes, ¿no? Definitivamente, pues, cuando una persona cercana o nosotros mismos de repente estamos pasando un proceso de una enfermedad, ¿no? Obviamente esto va a afectar nuestro rendimiento porque nuestro cuerpo puede tener, dependiendo de la enfermedad, ciertos dolores, ciertas aflicciones, etcétera, y eso puede abarcar, perdón, reducir nuestra productividad, ¿no? Y muchas veces tenemos estas migrañas y a veces estas migrañas pues pueden ser por falta de hidratación, ¿no? Ya, bueno, ya hace muchos años ya se trabajó en la cultura de hidratarse, pero yo conocía un jefe que siempre padecía de migrañas y yo observé que nunca, nunca, nunca lo he visto tomar un vaso de agua. Lo veía tomar café, de repente una Coca-Cola, una gaseosa, pero nunca lo veía tomar agua, ¿no? Entonces, y se lo comenté, ¿no? Entonces, que él también como que cayó en cuenta de que nunca bebía agua, ¿no? Entonces, a veces puedes tener algunos problemas de migraña por falta de hidratación, ¿no? Entonces, obviamente siempre es importante ir a un especialista de la salud, pero también pues podemos, tomar agua no nos va a hacer daño, ¿no? O accidentes, ¿no? Pues si una persona también padece un accidente, definitivamente esto va a reducir la productividad o si una persona cercana a nosotros le ha sucedido, ¿no? La jubilación y el retiro, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Hay situaciones en las que las personas, cuando ya están en un proceso ya próximos a jubilarse o a retirarse del trabajo, les genera una situación de estrés porque sienten que pierden valía, ¿no? Yo les hablo también de una experiencia personal, ¿no? Mi papá se jubiló a los 75 años, porque lo jubilaron, porque por él seguía trabajando, pero sí lo veía la sensación de querer, luego que él se jubila o lo jubilan, de querer hacer unas cosas, de estar tratando pendiente, ¿no? Siempre quería estar muy activo, ¿no? Y esa situación le generaba, ahí sentía cierta presión por parte de él. Ya después se relajó y aprendió a disfrutar de su jubilación. Luego también tenemos cambios de estilos de vida, ¿no? Eso es importante, ¿no? Siempre me gusta dar ejemplos básicos, ¿no? Simples de todos, cuando uno entra de repente a la universidad, al instituto, empiezas a cambiar, a compararte con otras personas, de repente a cómo se empiezan a vestir o dónde frecuentan, y esas cosas también empiezan a generar situaciones de estrés, ¿no? Porque uno trata en ese momento, pues cuando uno está en un proceso terminando la adolescencia y es un joven adulto, está en un proceso de terminar de consolidar su identidad, ¿no?
También, pues, ya yendo a una parte más madura, trabajar de repente a una nueva compañía o de repente es diferente trabajar en una compañía de retail que trabajar en una entidad financiera, ¿no? Entonces, estos cambios de estilos de trabajo y que estilos de vida también pueden afectarnos cierto estrés porque siempre buscamos encajar, ¿no? El ser humano siempre va a querer ser aceptado dentro de los grupos donde interviene, ¿no? Entonces, estos cambios también, que básicamente también pueden estar amarrados también a cambios culturales, ¿no? Hay personas que son expatriados, vienen de otro país, dependiendo del cargo, puede generarles ciertas situaciones de estrés por encajar en la cultura, ¿no? En la forma de cómo ven las cosas, cómo hacen las cosas, ¿no? Los problemas familiares, obviamente, pues son parte también que originan estrés. Uno puede estar de repente, vamos, a ver, peleados con papá, mamá, o peleados con el hermano, o peleados con la enamorada, ¿no? Etcétera. Entonces, todos estos problemas familiares, pues, generan problemas, generan deficiencia o menoscaban la productividad siempre de la persona. ¿Por qué? Porque estás pensando en el problema. Si de repente te peleaste en la mañana con tu papá o con tu mamá, tu enamorada, tu esposa, llegas malhumorado, ya llegas fastidiado y predispuesto, y eso implica que de repente, de acuerdo a la forma, a la personalidad que tienes, o una de dos, o empiezas a tratar mal a todo el mundo, o te pones triste y todo lo que te digan, pues estás cabizbajo, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, ¿no? Y eso tiene que ver con la percepción y tiene que ver con la estructura de la personalidad, ¿no? De cómo manejan una situación, unos pueden reaccionar muy molestos y tratando mal a todo el mundo, o todo le fastidia, u otros cabizbajo todo el día muy sumisos, ¿no? Entonces, esas situaciones pueden ocurrir con los problemas familiares. Los problemas afectivos, que básicamente problemas de pareja, ¿no? Eso también, eso sí digamos, eso sí sucede, ¿no? Que también afecta la productividad, ¿no? El estado de ánimo yendo a trabajar. Los problemas económicos, ni qué decir, definitivamente, pues si uno no tiene el ingreso, que te permita, pues, mantener un estándar de vida o mantener las necesidades básicas, pues va a generar problemas, ¿no? Entonces, a veces uno siempre está tratando hay personas que a veces cambian constantemente de trabajo, pues les van pagando un poco más, etcétera, o están constantemente pidiendo aumentos, ¿no? Y a veces estas situaciones no son estrictamente responsabilidad de las empresas, ¿no? Sino ya vienen básicamente de la persona, de cómo están afrontando, qué situación está teniendo, ¿no? Entonces es un proceso que afecta también, ¿no? Los problemas del trabajo, ¿no? Propiamente, pues cuando tienes problemas de repente con los compañeros o con las compañeras o con los jefes o con los clientes, etcétera, pues van a afectar esta productividad, ¿no? Y sobre todo en el tema de problemas de trabajo, ¿no? Mucho de los problemas que ocurren en el trabajo pueden darse por actitudes de un compañero o compañera hacia otra persona, ¿no? A mí me pasaba que a veces iba a buscar a una persona pues para que me validara el tema siempre pasaba, ¿no? El tema de validar el tema de unos vales, ¿no? De gastos, y siempre andaba malhumorada, fastidiada, ¿no? Entonces, eso también pues no genera una buena química entre todos, ¿no? No solo es con uno, a veces es con todos, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que esa persona es así y todo el mundo la tolera, ¿no? Entonces, es importante a veces hablar con las personas, con los jefes, para poder ver qué se puede mejorar un poquito, ¿no? Básicamente. Entonces, estas son situaciones que terminan originando estrés, ¿ok? Bien, y ahora, la idea ha sido un poco ir identificando, ¿no? Cuáles han sido todas estas situaciones que generan estrés. Como comprenderán, tenemos muchas burbujas, muchas aristas, el ser humano es complejo, nosotros en algún momento somos padres, durante el mismo tiempo, ¿no? Somos padres, somos hermanos, somos hijos, somos esposos, esposas, somos trabajadores, somos jefes, ¿no? Entonces, nuestro rol va cambiando y nuestro rol de cambiar involucra que también nuestras decisiones y nuestra comunicación cambie y tengamos efectos diferentes, ¿no? Que pueden ocasionarnos cierta situación de estrés, ¿no? Entonces, la prevención es adecuación de la carga y ritmo de trabajo de los trabajadores. Esto básicamente suele ser también responsabilidad en muchos de los casos es el jefe, pero también depende de cómo se mueve el mercado, ¿no? En qué rubro estás. Es diferente, pues, trabajar de repente en una mina que trabajas a veces 21/7 o 14/7, etcétera, dependiendo,
o en un tema de retail que trabajas de lunes a domingo con un día de descanso a la semana rotativo, o en otros casos que trabajas en horarios de oficina de lunes a viernes, ¿no? Entonces, esta adecuación del ritmo de trabajo va a variar de acuerdo al rubro en que se mantenga, empezando por ahí. Entonces, va a depender, ¿no? Si estás en Navidad, pues obviamente, pues ahora que estamos en fiestas, el tema de los que están en retail va a crecer y mayor demanda, más horas de trabajo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, a veces puede variar, ¿no? Pero siempre es importante que, o incluso, pues, ¿no? A veces se enferma un compañero o falta un compañero y uno tiene que asumir esas responsabilidades, ¿no? Entonces, podemos tener esas situaciones en las que hay que tratar de adecuar el ritmo de trabajo, ¿no? Y esto también tiene que ser supervisado por el jefe o el supervisor para tratar de equilibrar en la medida de lo que se puede, ¿no? Porque todo va a depender del rubro, del tiempo, etcétera, ¿no? Básicamente. Cauces adecuados de participación y comunicación, es decir, tener canales adecuados para que las personas puedan expresar, puedan decir las cosas que de repente funcionan o las cosas que podrían mejorar, ¿no? Pues por eso es que yo siempre digo que es importante levantar la mano para expresar. No esperemos que la situación incómoda explote para recién decir, no, es que ya estaba sucediendo esto hace muchos meses, ¿no? Entonces, tratemos siempre de tener esta participación y comunicación, pero es importante también que los jefes o los supervisores, etcétera, o que la empresa en general brinde los adecuados canales para poder comunicar ciertas situaciones, ¿no? Y luego, otra prevención es fomentar el apoyo social al trabajador y facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral. ¿Qué es lo que quiere decir? Tratar de encontrar el, el- el- el ritmo, el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, ¿no? Aunque no lo crean, muchas veces a mí me pasó en compañías y que habían personas que de lunes a viernes les gustaba quedarse hasta tarde, porque no les gustaba estar en su casa, ¿no? Entonces, de repente, a veces los hombres tienen esa forma de evadir, de no participar de alguna manera en la crianza, ¿no? Me ha pasado algunos casos que se vieron eso, ¿no? Que se vio eso, perdón. Entonces, también es importante identificar si efectivamente, pues, es una exigencia laboral o a veces uno toma la decisión de quedarse más horas del trabajo, ¿no? Yo siempre digo, es importante, si tú me dices que te vas a quedar hasta las 3 de la mañana trabajando y vas a cerrar y mañana no vas a tener nada, perfecto, ¿no? Pero si te vas a quedar hasta las 3 de la mañana trabajando, es un ejemplo, ¿no? Para que al día siguiente sigas haciendo más trabajo, entonces tranquilo, vete, descansa, duerme, porque el trabajo va a estar ahí, salvo que tengas que presentar pues resultados, llegar a algún punto, etcétera, ¿no? Entonces era lo que les decía, ¿no? Cuando esto ya se vuelve continuo es donde generan las situaciones de estrés. Pueden existir momentos aislados, ¿no? Como cuando uno se prepara para un examen, te amanecía, etcétera, das tu examen, resulta excelente y nuevamente volvías el status quo. Igual en el trabajo, ¿no? Quieres crear una meta, correr, ¿no? Hasta el último momento, presentar algún indicador, ¿no? Etcétera, pero, y se cumple, ¿no? Pero si vas a mantener el status quo, es donde empiezan a generar situaciones de estrés, ¿no? Entonces es importante tratar de entender. Los, este, los americanos tienen una filosofía bastante clara con respecto a esto. Yo tuve la oportunidad de trabajar en compañías que reportábamos a Inglaterra y a Estados Unidos, y ellos suelen decir, ¿no? O sea, si la persona necesita muchas horas para hacer un trabajo, o una de dos, o la persona es ineficiente, no tiene los recursos para poder hacerlo dentro del tiempo oportuno, o se le está dando sobrecarga laboral, ¿no? Entonces siempre es tratar de identificar eso, ¿no? Para poder tomar algunas acciones. Bien. ¿Qué genera el estrés laboral? ¿No? Las relaciones, los relacionados con condiciones ambientales y diseño de puesto de trabajo, los relacionados con la organización laboral, relacionados con el puesto de trabajo, relacionados con el desempeño del rol del trabajador, relacionados con las interpersonales de trabajo. ¿Qué quiere decir? Un poquito lo que hemos mencionado, pero vamos aumentando, ¿no? Cuando te dicen de repente relacionados con las condiciones, el puesto de trabajo, depende, pues, ¿no? Es diferente, pues, a veces si tú tienes un trabajo administrativo, y independientemente, de repente no tienes ninguno de estos problemas personales, etcétera, y de repente tienes condiciones en las cuales no tienes una silla adecuada, no tienes una adecuada iluminación, entonces estas cosas pueden mellar, ¿no? También en tu productividad, porque empiezas a sobreexigir, ¿no? Sobreexigir la vista, ¿no? Entonces, muchas veces los de Soma a veces hacen mediciones de luz para que no de repente o no tengas poca luz o tengas mucha luz también, pues la luz también desgasta, ¿no? Que tengas un tema ergonómico adecuado para poder
desarrollar esto, porque de alguna manera también, pues, estas situaciones que no tienen ergonomía generan, pues, tensión, estrés, ¿no? Entonces, es que tú ves a las personas que están a cada momento, hay personas que por ahí se sacan a cada rato conejos del cuello, ¿no? Que parece que se están rompiendo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Luego, de los relacionados con el desempeño y el rol del trabajador, como les mencioné, que pueden ser desde posiciones de asistente hasta una posición de mayor envergadura como gerente, etcétera, ¿no? Porque obviamente las decisiones son de mayor impacto, de menor a mayor, y otras relacionadas con interpersonales de trabajo, ¿no? Que es básicamente el clima laboral. Por eso es importante siempre hacer mediciones de clima laboral, no es necesario participar de Great Place to Work ni nada por el estilo, pero es importante tener estas mediciones, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? Lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, si no medimos un poco cómo está el clima, no se pueden tomar algunas acciones que nos ayudan a mejorar. De igual manera, pues si no medimos un poco el tema del estrés laboral, etcétera, no vas a poder gestionar, ¿no? De repente tienes empresas que están, no hay nada de estrés laboral, ¿no? O hay personas que piensan que hay compañías que se perciben que no tienen estrés laboral y otras que sí tienen alto estrés laboral, ¿no? No entra en detalles de nombre, no es el espacio, pero básicamente eso, ¿no? Bien, el estrés puede darse de dos maneras, episódico y crónico. ¿Qué quiere decir? Episódico. Ocurre momentáneamente, no se posterga por mucho tiempo, ¿no? Es decir, que en ese momento ocurrió, ¿no? De repente tuviste pues un desmayo, tuviste un episodio de alergias, etcétera, por ejemplo, o que te falte el aire, etcétera. Eso ocurre en ese momento, ¿no? A veces tienes sensación de pánico ya cuando estás ya muy estresado. Son situaciones episódicas, ocurren en un solo momento. ¿Y cuáles son los crónicos? Es permanente y se manifiesta por la recarga laboral, alteración del ritmo biológico, está presente en cargos que requieren mucha responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, lo más común siempre es la migraña, los ojos secos, los ojos que te palpitan, saltan, etcétera, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hace poco tengo, perdón, un amigo que trabaja para una minera y estaba trabajando con su subordinado, ¿no? Y en eso él empezó a sentirse mal. Entonces empezó, le dijo, oye, vamos a cenar algo, y no, porque ya tenían varias horas, ¿no? Y empezó a tener un episodio, ¿no? Se lo llevó a la clínica y bueno, en la clínica de emergencia se asustaron porque pensaba que estaba teniendo un ataque cardíaco, pero bueno, felizmente no era así. Lo que estaba teniendo era un proceso básicamente que no había almorzado en todo el día, ¿no? Y el cuerpo pues le estaba generando pues una sensación de, ¿cuál es la palabra que usaron? De inanición, ¿no? De inanición en el cual estaba, pues empezó a temblar, etcétera, y se sobrecargó, ¿no? Entonces, esa situación fue episódica, pero si se mantiene a lo largo del tiempo, pues nosotros podemos generar que se vuelva crónico y pueda ya ser, pues, que continuamente tengamos dolores de cabeza, desmayos, estos tipos de ataques de ansiedad, que te faltan el aire, etcétera, ¿no? Entonces, es importante. Pero tranquilo que vamos a llegar a algunas situaciones que podemos mejorar para reducir esas situaciones de estrés, ¿no? Porque algo que yo siempre les digo, adelantando un poco, es que no nos olvidemos de respirar, ¿no? Respirar, si bien es un proceso automático, automata, inconsciente, respirar es vida, ¿no? Entonces siempre es importante tener estos momentos o espacios de pararse y levantarse un poquito y hacer inhalaciones y exhalaciones de aire, ¿no? Para poder oxigenarnos, ¿no? Pero digamos que ese es el episódico y el crónico. Trabajos saludables, gestionemos el estrés, dice acá. Técnica respiratoria, justo lo que mencionaba, uso de vocales, ¿no? Este uso de vocales es básicamente, está inspirado o basado en todas estas técnicas de meditación budista, ¿no? Entonces, cuando han escuchado a los budistas hacer lo que hacen es básicamente tratar de generar vibraciones que te ayuden a armonizar la energía de tu cuerpo, ¿no? Entonces, esto es un poco del uso de vocales de repente de manera más recreativa, ¿no? Para poder relajarnos. Pero si no nos queremos no nos queremos poner muy tibetanos, por así decirlo, muy espirituales, tenemos técnica de musculación progresiva y muscular localizada, ¿no? Básicamente la progresiva es cuando estás haciendo, la progresiva es básicamente cuando te hacen masajes, ¿no? Es una persona que te haga masajes y estás haciendo básicamente relajación muscular. Y la localizada de repente esa puede ser algo mucho más sencillo, de repente es
yo les invito a que si están sentados en ese momento y a veces estás con el mouse o con el teclado, es levantarse y hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, hagamos este ejercicio todos, los que gusten, nadie los va a ver, así que lo que tienen que hacer es cerrar los ojos y cierren los ojos fuerte, 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 manténganlos tensos ahí y ábranlos otra vez. Manténganlos otra vez tenso, 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 tenso y ábranlos otra vez, ¿no? Esos son de localizada, ¿no? Entonces también puedes hacer de la mano, ¿no? De repente estás estresado en la mano por el mouse, puedes hacer con las manos, presionas fuerte, 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 y luego relajas y estiras, ¿no? Ahí, aprietas fuerte y relajas, ¿no? Esos son tipos de musculación localizada, ¿no? Eso es. Luego tenemos técnicas de afrontamiento, que esto es un poco más elaborado, pero muchas veces, pues, como dicen, nosotros somos víctimas de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos muchos temores, pensamos muchas cosas de miedo, de temor, y el 80% de las cosas nunca ocurren, ¿no? Entonces, técnica de afrontamiento. ¿Qué estoy pensando, no? ¿Soy un buen profesional? ¿Soy mal profesional? ¿Qué estoy pensando? ¿Soy buen padre? ¿Soy mal padre? ¿Por qué soy mal padre? ¿No? O porque soy buen padre, ¿no? Entonces son técnicas de afrontamiento. ¿Qué pienso? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué siento en este trabajo? ¿Qué siento en este puesto? ¿Me satisface? ¿No me satisface? ¿Es lo que yo quería? ¿No? Entonces son preguntas que debemos hacernos, ¿no? De manera interior, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Etcétera, ¿no? Son técnicas de afrontamiento mucho más trabajadas, mucho más elaboradas que se pueden hacer en talleres específicamente de eso, ¿no? Entonces lo que tú haces es trabajar, porque muchas veces nosotros pues nos trazamos un plan de vida y terminamos muchas veces haciendo lo que no teníamos planeado, ¿no? Entonces a veces estás haciendo un trabajo que obviamente depende que quisiste ser chef y no tiene una oportunidad y terminas trabajando siendo pues ingeniero de sistemas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Este, que no tiene nada malo en ninguna de esas carreras, sino que a veces uno va por un lado y termina haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, esas cosas inconscientemente nos afligen porque sentimos cierta insatisfacción. Entonces, lo importante es hacer esas preguntas, estas técnicas de afrontamiento, ¿no? ¿Qué pienso, qué siento, qué hago, ¿no? Inclusive los roles, ¿no? Como le dije hace un rato, soy buen padre, soy mal padre, porque soy buen padre, porque soy mal padre. Entonces, tienes que afrontar. Y cualquiera que sea el resultado, tomemos acción sobre eso, ¿no? Tenemos evaluación cognitiva, detectar y evaluar características de la persona, digamos, cuáles son tus características que tú tienes, ¿no? Puede ser una persona seria, puede ser una persona alegre, que no tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo ser serio, ¿no? Es tu forma de ser, pero tienes que reconocerlo, ¿no? Y saber en qué momento tienes que mantener esa comodidad de ser serio y en qué momento tienes que hacer un esfuerzo por brindar una sonrisa, ¿no? Porque si es parte de tu trabajo, si tú eres una persona que trabajas atención al cliente y eres serio, bueno, empezamos que por ahí un mal proceso de reclutamiento, ¿no? Pero digamos que llegaste ahí, tienes que saber y entrar en personaje, es decir, yo soy una persona que viene de atención al cliente y tengo que dar lo mejor de mí. Entonces ahí la seriedad no aplica, de igual manera, ¿no? Entonces debemos tener esa evaluación cognitiva de para qué somos buenos, ¿no? Y qué es lo que somos, ¿no? Entonces también, pues, ¿no? Si por ejemplo soy una persona que me encanta reírme, me encanta hacer bromas, no puedo estar constantemente haciendo bromas y constantemente haciendo reír a las personas. Tengo que tener un autocontrol, ¿no? De evaluar y de un autocontrol de que este no es el momento para hacer bromas, ¿no? Entonces hay que evaluar esas habilidades, ¿no? Entonces tú evalúas esas habilidades y las vas a poder explotar en la medida y van a ser muy productivas en la medida que sepas en el momento, con quién y el espacio para hacerlo, ¿no? Ahí vas a ser productivo, ¿no? Alguien que es gracioso todo el tiempo, en un momento de seriedad va a caer mal, ¿no? Entonces, de igual manera, están en un momento alegre, una persona seria, va a caer probablemente distancia, ¿no? Pero hay que hacer sus esfuerzos, ¿no? Luego, no dice que te cambies completamente, pero tienes que hacer esfuerzo en ubicarte. Dificultades cotidianas, observación de la realidad, ¿no? Muchas veces uno tiene dificultades en el trabajo o a veces uno cometió un error o alguien cometió un error o pasó algo, y entender qué pasó, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se dejó de hacer? ¿No? Entender, observar esa realidad, qué es lo que pasó, ¿no? ¿Por qué están ocurriendo estos problemas
en este equipo de trabajo? ¿Por qué no se están alcanzando los resultados en este tipo de situaciones? ¿Por qué no se está cumpliendo las metas? ¿No? Tenemos que observar la realidad y hacernos esas preguntas para entender, ¿no? Para entender, no para juzgar, ¿no? Por eso no se cumple, no, es, oye, ¿por qué no se alcanza los resultados? ¿Por qué el equipo se comporta de esta manera? ¿Por qué esta persona respondió de esta manera? ¿No? Observar, entender, pero no juzgar. Y luego de eso, tomar ciertas acciones, ¿no? Esas situaciones van a generar que nosotros podamos tener un aliciente para manejar estas situaciones de estrés, ¿no? Ujú. Y el afrontamiento, hacer cambios de pensamiento, ¿no? Esto es importantísimo y puede ser muy complejo, muy complicado, pero, pero no es imposible, ¿no? Es como cuando tú le dices a un niño, que sea muchas veces se usa este ejemplo, eres tonto, no sirves, eres inútil, el niño va a crecer que soy tonto, soy inútil, no sirvo para nada, ¿no? Si a un niño le dicen, oye, tú eres lo máximo, eres un campeón, siempre puedo contar contigo, el niño va a creer eso. De igual manera, nosotros también cuando somos adultos, a veces uno mismo dice, no, no soy bueno para esto, uy, qué tonto fui, soy un tonto, no hago esto, no sirvo para nada. Entonces tú mismo te estás programando, estás autoprogramando de manera inconsciente que no sirves para algo, ¿no? Entonces tienes que tratar de hacer esos cambios de pensamiento positivos, ¿no? Yo soy capaz, yo puedo lograrlo. Por ejemplo, tú cuando te dicen algo como, si tú dices no puedo hacerlo, el cerebro se apaga. El cerebro dice ya, no se puede hacer, apagamos todo, ¿no? Entonces el cerebro no va a pensar más. Pero si tú dices al cerebro, o si tú dices, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cómo soluciono esto? Lo que haces es que el cerebro trabaje y empiece tu capacidad tus neuronas empiezan a hacer sinapsis para encontrar una solución. Si tú dices, no se puede, no se puede, se apagó el televisor, listo, no hay vuelta a quedar. Entonces, estos afrontamientos, estos cambios de pensamiento es importante hacerlo. Ahora, no te digo que mañana mismo, pues digo, soy el campeón, vas a ser un campeón de todo, ¿no? Vas a ir construyendo y alimentando tu autoestima, básicamente, y tu forma de pensar. Es de ver las cosas de una forma más positiva. Y es un trabajo complejo, ¿no? Por eso es que muchas veces en Latinoamérica, bueno, no, ya vamos aquí en Perú, ¿qué es lo que sucede cuando hablan con otras personas, ¿no? Todo está mal, nada sirve, todos son unos corruptos, etcétera, ¿no? Todo está mal, ¿no? Entonces, hay que tratar de hacer los cambios de pensamiento, ¿no? Bien, tenemos ya autocontrol de nuestros pensamientos y emociones, como les mencioné, técnica respiratoria, inhalar, respirar, alejarse de la situación conflicto. Esto es importante, ¿no? Si en algún momento laboral tú estás teniendo una discusión con un compañero de trabajo, con un cliente, con tu jefe, etcétera, en ese momento lo que haces es, oye, ¿sabes qué? Calmémonos un poco, estamos exaltados, de repente los dos nos hemos equivocado. En ese momento, ¿qué te parece si más calmados retomamos la conversación? Ah, muy maduro emocionalmente, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Normalmente le sigues gritando, le sigues dando a ver quién gana, ¿no? Pero eso, cuando me dicen, oye, ¿cómo hago para calmar mi estrés? Estamos dando una herramienta, que la uses o no la uses ya es tema tuyo, pero te estamos dando. Entonces, estas técnicas de relajación o alejarse de la situación conflicto, ¿no? Oye, me alejo. Igual, con la pareja, ¿no? Ya, están discutiendo, ¿no? Calmémonos, conversamos después, pensemos bien, ya más calmados, ¿no? Pero si nos dejamos llevar por el calor, pues obviamente nos terminamos diciendo cosas hirientes, ¿no? Eso es importante. Pensamiento positivo, que ya lo mencioné, aprender de la paciencia, ¿no? Es importante tener paciencia. A veces, a veces para tener paciencia no es de un chasquido de dedos, ¿no? Muchas veces dice, Dios, bueno, digamos que todos somos creyentes, de los que son, Dios dame paciencia, Dios no va a venir, te va a hacer un chasquido, eres paciente. Probablemente te va a poner situaciones en las que tengas que desarrollar tu paciencia, ¿no? Entonces, de igual manera, quiero aprender la paciencia, ya no eres creyente, la paciencia. ¿Cómo vas a ser paciente? Vas a tener que afrontar las situaciones en las que tienes que trabajar tu paciencia, ¿no? Y también, si en ese momento no lo puedes concluir, igual manera, aléjate del conflicto, respira, lo vemos después, ¿no? Plantearte metas a corto plazo, es importante poner metas a corto plazo y ponerse 2 o 3 metas puntuales a corto plazo en el año, ¿no? Cuando hablamos a corto plazo estamos hablando del año, ¿no? Que puede ser
3 dentro, cada 4 meses alcanzar uno, ¿no? Entonces, de igual manera, por eso las evaluaciones de desempeño se deben de poner 2 o 3 evaluaciones, perdón, 2 o 3 objetivos en el año, ¿no? Porque más de eso es imposible. Entonces, o sea, imposible que sean buenos resultados y que sean satisfactorios, ¿no? Juego de roles es importante también, pues, en algún momento también como técnica, ya con un profesional, si es que hay áreas conflictos, áreas muy conflictuadas, hacer cambiar juego de roles la persona para ver, oye, tú, César, por ejemplo, ¿cómo te sentirías si, no sé, Cristina se siente mal, si tú le dijeras esto y viceversa, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Detención del pensamiento, básicamente es de, si estás teniendo pensamientos recurrentes, el problema es stop, alto, ahorita no voy a seguir pensando en eso, ¿no? Entonces, es difícil, sí, claro, pero es difícil porque te lo estoy diciendo ahorita, pero si tú lo empiezas a trabajar como un hábito, se va haciendo un ejercicio y va siendo mucho más fácil, ¿no? Y el afrontamiento, pues básicamente, pues saber levantar la mano y afrontar las situaciones que nos pueden estar generando situaciones de estrés, ¿no? Técnicas de comunicación asertiva, ya un poco para ir finalizando, expresión de pensamiento y sentimiento y creencias en forma directa y apropiada sin violar los derechos de los demás. Mensajes, ¿no? Hacer mensajes claros, asertivos, ¿no? No ignorar a las personas, ¿no? Aplazamiento asertivo, básicamente, pues, saber en qué, es decir, no responder de manera inmediata, sino saber responder en el momento adecuado. De repente te dicen algo en ese momento y tú quieres ser reactivo y también le respondes, no, ok, voy a responderte después con más calma, ¿no? Preguntar de manera asertiva, no sarcástica, ¿no? Porque hay personas que a veces no saben o no lo entienden y a veces hay que preguntar de manera asertiva y no sarcástica, no aceptación positivo. Y eso del disco de rayado es que a veces suele ser repetitivo, preguntar o decir siempre, o ser un agresor siempre con las mismas palabras, ¿no? Básicamente eso, ¿no? En el tema de comunicación asertiva, yo sí les cuento un caso que a mí me pasaba, que yo le escribía a mi jefe y mi jefe me escribía en letras mayúsculas, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien escribe en letras mayúsculas? ¿Qué sensación tiene? La sensación de que les están gritando, les están alzando la voz, ¿no? Entonces, eso es percepción, ¿no? Todo el mundo yo tenía la percepción que me estaba gritando, que me estaba alzando la voz, pero no entendía por qué. Después me di cuenta que él no veía, era corto de vista, entonces escribía en mayúscula para ver las letras mejor, ¿no? Entonces es importante tratar de entender el por qué, ¿no? Entonces a veces puede pasar eso, uno entiende algo y no sabes que la otra persona quiso decir otra cosa, ¿no? A mí me pasó eso, ¿no? Fue bien curioso y gracioso, ¿no? No veía. Ok. Y el manejo de conflictos es importante la comunicación que influye en el comportamiento de los demás, donde ambos lleven a un acuerdo ganar-ganar. Acá es importantísimo tratar de llegar a un acuerdo ganar-ganar y es basado en las otras técnicas, ¿no? Hoy en este momento no continuemos la discusión, veamos después qué te parece si vemos y traemos 2 o 3 alternativas de solución y tratemos de encontrar un punto medio, ¿no? Pero aquí, si tú siempre tratas de ganar, la otra persona obviamente va a sentirse atacada, ¿no? De que le estás de repente desvalorizando su punto de vista, desvalorizando su idea, ¿no? Entonces es importante llegar a un punto medio, ¿ok? Y un poco eso es importante, es un término anglosajón, que es el burnout, ¿no? Es estar quemado, ¿no? Es un tipo de respuesta prolongada a los estresores emocionales, que en otras palabras, para no básicamente leer toda esta, que lo pueden leer ustedes mismos, es que el burnout es cuando ya estás continuamente, ya tenías algo prolongado del estrés, ¿te acuerdas cuando hablamos que la presión estaba prolongada y luego venía el estrés, y el estrés se prolonga mucho más y no se ha tomado acción, ya viene el burnout, ¿no? Donde ya empiezas a tener una fatiga crónica total, ser improductivo totalmente, porque ya, pues, es lo que se dice el término, estás quemado, ¿no? Ya tostaste y ya no puedes dar mayor, tu cuerpo ya colapsó, ¿no? Ok, algunos síntomas que les mencionaba, puede ser la cefalea, problemas de absentismo laboral, ¿no? De repente hay personas que evitan ya esa situación, ya no quieren ir a trabajar porque le tienen miedo al jefe, le tienen miedo al compañero, le tienen miedo a las situaciones del trabajo, entonces genera ausentismo, ¿no? Síntomas emocionales como puedes tener distanciamiento afectivo, es decir, ya no le hablas a esa persona, cosas muy puntuales, o cuando entra una persona, ¿no? Muchas veces creo que hemos tenido jefes en las que por la manera de ser de repente muy ruda, muy directo, genera ya cierta ansiedad y tensión, o cuando te llama, oye, te llama el jefe, y ya uno empieza a sentir ansiedad, tensión, etcétera, ¿no? Entonces,
eso puede terminar sofocando. Y luego tenemos los síntomas defensivos, que son la negación de los síntomas anteriores, que básicamente dicen, no, estoy bien, no pasa nada, yo puedo seguir hacia adelante, ¿no? No. Y bueno, básicamente en biología y medicina suele utilizarse el término estrés, ya para cerrar esto, para denominar un proceso corporal general del cuerpo para adaptarse a todas las influencias, cambios, exigencias y tensiones que está expuesto, ¿no? Eso es básicamente. Ahora, yo les dejo un último ejercicio que es súper básico, que se los dije hace un momento, que es no se olviden de respirar, ¿no? Respirar es vida. Si en algún momento ustedes se sienten estresados, agotados, levántense un momento, busquen un espacio, si pueden tomar al aire libre sería genial. Si no, traten de buscar un espacio, una sala donde nadie los moleste y respiren profundamente. Inhalen y exhalen, inhalen y ser por un minuto, ¿no? Si quieren un poco enfocarse en esa respiración, traten de identificar, yo les hago este ejercicio ya para cerrar, yo los invito a todos que cierren los ojos, ¿no? Inhalen profundamente, sostengan el aire y exhalen. Les pido una vez más, inhalen, sostengan y exhalen. Pero esta vez les voy a pedir que inhalen y cuando inhalen, vean dónde sienten la sensación del aire, en la nariz, en la tráquea, perdón, en la garganta o en la boca y el estómago. Y una vez que donde ustedes sientan eso, a ver, inhalen. Donde sientan esa sensación, algunos lo sienten en la nariz, otros en la garganta, otros en la boca, plexo solar, donde sientan más el aire, ahí en sus respiraciones, inhalaciones, enfóquense en ese espacio, ¿no? Yo normalmente lo siento acá en la nariz, ¿no? Entonces, me enfoco en la nariz. Y exhalen. Y traten de tener hacerlo por un minuto y luego regresen a trabajar. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, a veces es importante estos ejercicios de, de respiración. Bien, y eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta para poder dar por finalizada la charla. Bien, si no hay más dudas, consulta. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por ahora y que tengan muy buenas tardes.